Bueno, Luis Becate es un especialista en el tema de seguridad. Gracias por venir, Luis. Un gusto. Excomisario, o comisario retirado en realidad, ¿no? Comisario inspector retirado. Comisario inspector retirado, especialista en seguridad. Y además, bueno, autor de varios libros. Acá me acabas de dejar el último. Gracias. Autopreservación urbana. Sobrevivir en la ciudad, ¿no? Es el libro que nos trajo hoy Luis. Bueno, pero yo decía, a ver, hace años que venimos, y vos estuviste invitado en muchos programas, en este espacio que venimos diciendo el tema de inseguridad es el gran desafío de los candidatos. Y además es el gran tema de agenda de la gente. Pero lo que pasa es que ahora se suma el narcotráfico como un problema que se entrecruza ya en una forma preocupante. En realidad no es un problema nuevo, ¿no? Esto es un problema de conocimiento o entender la sinergia del delito. El narcotráfico se está instalando hace años en nuestro país. Nosotros dejamos de ser país de tránsito en el narcotráfico a partir de la década de los 90 en adelante. Pasamos a ser país de producción también, de metanfetaminas, recordemos el caso de la efedrina, triple masacre y demás. Hay una instalación del narcotráfico que está culminando en Argentina la segunda etapa. Son 3 etapas. La tercera etapa es el copamiento del Estado como México. México es un Estado que es una cáscara y hay un Estado real dentro de ese Estado virtual que es el Estado narco, que pone sus ministros, que pone sus jefes de policía, que pone sus autoridades. Nosotros tendríamos que tratar de no llegar a ese estadio. Parece que hoy se ha tomado conciencia. Ese es el tercer estadio. Del cual prácticamente es muy difícil el retorno, ¿no? Y nosotros estamos en el segundo. Nosotros estamos en la segunda etapa, que es la penetración del Estado. Y luego viene el copamiento del Estado. La primera etapa fue la infiltración, en donde no había sicariato, donde el narcotráfico no se notaba para el ciudadano común. Hoy el narcotráfico es una presencia. Claro, eso digo, vos decís, bueno, hace mucho que sí, pero no pasaban las cosas que están pasando en Rosario, que balé en la casa de un gobernador, los crímenes que se están observando, es terrible. Las masacres, a partir del 2005 en la Villa 1114, la primera masacre documentada del narcotráfico en una guerra de bandas, porque ya las bandas del narcotráfico se disputan el territorio y la clientela. Entonces esto nos da la pauta hasta dónde está metido en nuestra realidad. Hoy se pronuncia la iglesia, escuchamos discursos de campaña, escuchamos promesas, pero lo que no hemos visto todavía... A ver, se pone la realidad al revés. Se dice, estamos muy bien porque hemos decomisado 1000 kilos. Esto es señal de que hay 10.000 kilos más sin decomisar. Claro. No debemos alegrarnos, debemos preocuparnos más todavía. Claro, y el tema es, vos decís, bueno, ahora la iglesia dice, ahora dice, también el gobierno dice que están haciendo las cosas bien. Claro, pero tenemos el Cedronar, que es un barco sin timón, no tenemos políticas claras, ni siquiera en seguridad. En seguridad se sigue todavía con la política reactiva, es decir, se producen secuestros, creamos una brigada antisecuestro, se producen arrebatos, compramos patrulleros, nombramos más policías, policializamos el conflicto de la seguridad, que es casi un sacrilegio, porque es no entender de qué se trata. Si la seguridad fuera proactiva, es decir, se trabajara fuertemente sobre los nodos proto y predelictuales antes que el delito se produzca, tendríamos ganado el combate. Y sin embargo, no, hasta ahora no se ve. Ahora, Luis, digamos, uno te escucha a vos y parece fácil. ¿No hay gente que sepa en la estructura del Estado o no quieren saber directamente del tema seguridad, de cómo combatirlo? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? A ver, la inseguridad afecta tanto a Macri como a Scioli en la provincia, como a Cristina Kirchner a nivel nación, a Urtubey en Salta, a todos. ¿Por qué no se sientan y dicen, muchachos, ¿para dónde vamos? Bueno, es el pacto de la Moncloa en materia de seguridad, es lo que se necesita en este país. Una especie de pacto de la Moncloa en donde todas las facciones políticas, divergentes, inclusive antagónicas, de pronto se reúnan, depongan sus antinomias y trabajen en conjunto. Hay muy buenos especialistas en los distintos partidos políticos, en las distintas corrientes, algunos que son apolíticos. Bueno, abrevemos de eso y no nos quedemos repitiendo un modelo que ya sabemos que es un fracaso. En la ciudad, en el país, ¿no? En el país, ¿en algún lugar se está trabajando mejor que en otros lados? En general se está tratando de trabajar, pero por ejemplo, la justicia en el norte no da abasto. Las fronteras Hay están... un reclamo de los jueces diciendo que no tienen presupuesto. Pero ¿no? me atrevo a decirlo porque los jueces mismos lo dijeron antes, Claro. porque si no se me caería una maceta cuando salgo del canal si yo dijera esto sin tener el aval de lo público. Sí. Muchas veces mencionar estos temas trae problemas a periodistas, esto lo vemos en toda Latinoamérica, ¿no? Pero de pronto incursionar en la gravedad del narcotráfico es un tema hasta peligroso. Y la sociedad está tomando conciencia. Entonces, ¿qué hacen los dirigentes? Discursean, prometen,
pero no se trabaja en realidad bien en este momento en ninguna parte. Hay intentos y hay la voluntad de trabajar bien. Está la capacidad, lo que está haciendo falta, ¿no? Pero digo, en provincias como Salta, por ejemplo, ¿no? Que son provincias que están afectadas en primera persona, porque Sí. están en el norte, en una zona de conflicto, en donde el narcotráfico intenta penetra. Donde se ha hecho fuerte, son las zonas calientes. ¿Toman políticas en particular diferentes a las que se toman en otras provincias que a lo mejor no están tan afectadas? No, lamentablemente hasta ahora, independientemente de las iniciativas personales de algunos excelentes funcionarios que hay en las policías, por ejemplo, la policía de Salta es una muy buena policía, como la policía de Jujuy, de pronto, son policías que realmente tienen una gran necesidad y capacidad de aprendizaje. Sin embargo, si no hay una apoyatura y una decisión política fuerte, las iniciativas personales están destinadas a naufragar. Vos decís, hay gente que conoce mucho del tema y que sabe en los diferentes partidos, en diferentes sectores. ¿Quién pasó por seguridad en todos estos años que fue un valor que se perdió? Vos, digamos, sos capaz de decir, bueno, fulano de tal, si hubiese seguido, estaba bien. Había cosas que a mí me gustaban, inclusive de Saín, por ejemplo. Marcelo Saín tiene cosas muy interesantes en sus trabajos. Algunas yo no las comparto para nada. Por ejemplo, el desarme del policía fuera del horario de trabajo, esas cosas no. Pero proyectos de policía comunal interesantes, algunas cosas de Narváez o del equipo de Narváez son buenas. Hay algunos, ahora, funcionarios, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, los ministros de seguridad en general se han caracterizado por no estar preparados para la tarea. Es decir, hay un nombramiento político, hemos tenido ingenieros agrónomos, hemos tenido gente de muy buena voluntad, en este momento hay un intendente, pero no nos olvidemos que en Ezeiza aumentó en los últimos 12 meses 98% el robo de autos. O sea que, evidentemente, además del voluntarismo, se necesita efectismo. Sí, Granados, que es el intendente de... Lo decís por Granados. Sigue siendo el intendente. Era ministro de Seguridad en la provincia. ¿Estás de acuerdo con el tema digamos, de las policías municipales? Sí. Sí, y es un gran tema en las policías comunales. Ayer se reunió el Consejo de Seguridad, están tratando este tema, hay un proyecto que está presentado por el ciolismo. Me parece que es una necesidad, no se puede manejar una macrofuerza desde un despacho alfombrado a cientos de kilómetros, divorciados de la realidad local. Lo que hay que tener mucho cuidado es no generar policías tan independientes que pasen a ser un cuerpo armado al servicio del intendente. Es decir, tiene que haber un organismo del Estado que, como con los bomberos voluntarios. Son todos bomberos voluntarios, pero hay un organismo del Estado que de alguna manera los controla, ve los estándares de calidad. Los regula. Lo que tendría que hacer el hombre policía es tener el título de policía y poder trabajar desde Bahía Blanca a Pilar. Sí. Se trasladó con la familia, pero está capacitado, tiene un certificado, como si fuera un título. Sí. Esto todavía no se está haciendo. Eso en cuanto a policías municipales, ¿no? ¿La policía metropolitana fue un acierto o no? Fue un acierto. Primero un acierto y una necesidad constitucional, además, ¿no? Es decir, la ciudad-estado de Buenos Aires tiene que tener su propia policía. La Policía Federal, dirigiendo el tránsito, no es una cosa que se entienda mucho afuera. De pronto explicarlo es muy complejo. Tiene que haber una policía. El diseño de la Policía Metropolitana es excelente. Escalafón único, tiene cosas maravillosas. Y creo que en este momento está avanzando bastante bien. Tuvo un comienzo accidentado, obviamente, pero yo creo que en este momento tenemos funcionarios como Ricardo Pedaz, el subjefe, yo lo conozco, es amigo personal, gente muy valiosa que hay que preservar. Perfecto. Luis Vicat, gracias. Un gusto. Seguramente vamos a seguir hablando de este tema. ¿Cómo no? Gracias por haber venido.